y hagamos las cosas bien. Y tampoco vamos a ponernos como cola de ratón bajo intereses subterfugios de querer cambiar esto para ver qué cosa saco yo o qué negocio, si la libertad de alguien o los procesos de corrupción que no se quieran investigar. Aquí somos muy claros. Desde la bancada del Frente Amplio decimos, y qué bien que otras bancadas lo repitan, caiga quien caiga, no vamos a blindar a nadie. Y por lo tanto, ratificamos que estos aportes hechos por Odebrecht ha demostrado la perversión detrás de negocios que tienen que ser investigados. Y ratificamos la autonomía de poderes. El legislativo tiene su rol y el judicial tiene el suyo. Y hay que respetarlos cuando merecen ser respetados para fortalecer una institucionalidad. Y hay que fiscalizar a quienes merecen ser fiscalizados, pero sin subterfugios, sin dobles discursos, sin cálculos detrás a ver qué gano, sino con transparencia, con ética, con verdad, con objetividad, haciendo un debido proceso. Escuchemos al presidente. Estoy absolutamente de acuerdo que se escuche sus argumentos de él y de sus abogados, pero contrastemos con evidencias que son irrefutables. Por esa razón hemos estampado nuestras firmas y ha sido la iniciativa de la bancada del Frente Amplio, de la cual no nos arrepentiremos jamás de haber llevado adelante esta moción, sin medias tintas, sin cálculos, sino con verdad y con justicia. Ojalá recuperemos estos niveles de debate que, como usted bien lo ha dicho, necesitamos por el bien del país y por la democracia. No pensemos solo en nosotros, pensemos en las futuras generaciones. Pensemos en los jóvenes que aún guardan la esperanza y tienen vergüenza, como tenemos muchos peruanos, de decir que la mayoría de sus presidentes están en la cárcel o están prófugos por actos de corrupción. Eso no solamente tiene un costo económico, tiene un costo moral, tiene un costo político, tiene un costo ético y sobre todo nos pone en prueba la coherencia de un Congreso que no debe. Gracias a usted, disculpe. Congresista Quintanilla, Nuevo Perú, 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿sería más lógico y más coherente un debate si se hubiera dado la oportunidad a que la bancada de Peruano por el Cambio interviniera en los primeros lugares para poder escuchar sus argumentos y explicaciones? Porque algo debe... Perdóneme solamente, congresista, que le interrumpa. Ha venido el vocero, si usted se ha dado cuenta y las cámaras habían visto que ha venido a conversar conmigo y habíamos quedado que iba a intervenir. Al final, si gusta, yo no tengo ningún problema. Son los acuerdos que hacemos, pero quiero dejar claro que así son los acuerdos. Yo no tengo problema si el congresista vocero de Peruanos por el Cambio, congresista Ceballos, usted quiere hablar ahorita en este momento. Creo que habíamos quedado que iba a ser el penúltimo, pero no tengo ningún problema. Ok, como está programado, perfecto. Congresista Quintanilla, para dejar claro que no es cuestión de la mesa, es cuestión de las coordinaciones que se hacen. ¿Puede continuar usted? Señor presidente, al margen de que el vocero de Peruano por el Cambio haya aceptado intervenir al final, hubiese sido sí conveniente intercambiar opiniones para poder hacer un debate profundo. La crisis del país requiere que actuemos con absoluta responsabilidad y por consiguiente con serenidad en este debate. Señor presidente, los grandes males que tiene el poder son la corrupción y el abuso del poder. Y en todo el sistema republicano, para combatir estos dos grandes males, se han ideado una serie de instituciones como las elecciones, la alternancia, la división de poderes, etcétera, etcétera. Parte sustancial de eso es el equilibrio y la independencia de poderes. Y nosotros queremos alertar al país que no estamos de acuerdo que en esta coyuntura, en la cual el escándalo de Odebrecht o Lavajato, como se le conoce, ha puesto en evidencia la miseria moral de nuestro régimen político y de muchos gobernantes. No es casual, señor presidente, que tengamos 4 expresidentes bajo sospecha de haber cometido actos delictivos de corrupción y algunos de ellos estén presos. Uno preso, el otro con detención provisional, el otro fugado, el presidente actual
bajo la sospecha de haber cometido actos de corrupción que estamos debatiendo en este momento, y otro expresidente también que ha recurrido a la prescripción y no ha enfrentado a los tribunales ni investigaciones ordinarias, donde sí habría recibido, digamos, una absolución de ser el caso que hubiese satisfecho al país. Hemos sostenido también, sin embargo, señor presidente, que los males de la corrupción tienen su sustento en lo que es la Constitución actual. Artículo 60, le ata de manos al Estado para que no intervenga en la economía. Artículo 62, crea esta suerte de contratos ley para que no se modifiquen las prebendas que se le pueden entregar a los sectores de las grandes empresas. Artículo 66, se reconoce como patrimonio del Estado los recursos naturales y sin embargo se crea un sistema de concesiones con derechos reales de propiedad y excluye, después que se entrega la concesión, la participación del Estado. El artículo 82 proscribe y limita la función controladora, y a eso le sumamos el haber renunciado a la función planificadora del Estado. Tenemos el caldo de cultivo, señor presidente, para que haya más corrupción y más corrupción y más corrupción si no se corrige eso. Señor presidente, en este sentido, la corrupción se ha convertido endémica en el país, y es por eso que nosotros creemos que debe respetarse al máximo el Estado de Derecho. Queremos alertar al país que, por ejemplo, el día de ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha cometido una arbitrariedad cuando se está acusando a 4 magistrados del Tribunal Constitucional a los cuales se les pretende sancionar bajo el pretexto que se han abocado a una causa ya cerrada. Sin embargo, el abocamiento ha sido de los 7, de los que votaron en un sentido, de los 4 que votaron en un sentido y los 3 que votaron en otro sentido. Todos deberían ser, si son tratados por la misma vara, señor presidente, sancionados, porque si no estamos infringiendo el artículo 121, el 201 y el 93 de la Constitución, que dice que los congresistas y los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros, no responden por la naturaleza ni el sentido de sus votos. Vamos a cometer, señor presidente, con el afán de copar el Tribunal Constitucional, vamos a juzgar también y pretender destituir al fiscal de la Nación con el único afán de que no se conozca la verdadera corrupción que corroe el país. ¿A quién le tenemos miedo, señor presidente? En las investigaciones que realiza el Ministerio Público, le tenemos miedo que se descubra que hay candidatos o candidatas que han recibido también dinero de la Odebrecht. Tenemos miedo que exsecretarios generales, señor presidente, puedan ser descubiertos también. Tenemos miedo, señor presidente, a seguir transgrediendo la Constitución cuando se dice que el Banco Central de Reserva debe ser dirigido por directores que no representen a mandato particular alguno. Voy a darle un minuto adicional, no quiero recortar su derecho a expresar, pero recuerdo que en la Junta de Portavoces quedamos en que vayamos al tema, pero tiene un minuto adicional. Es el tema, señor presidente, el tema es de que se pretende, sobre pretexto de esta coyuntura, buscar los mecanismos para seguir copando el Estado y evitar investigaciones que en muchos son incómodas, porque la corrupción, señor presidente, tiene 4 expresidentes, varios presos de ellos. Señor presidente, la lógica de gritar al ladrón, por parte del ladrón, no lo exculpa al ladrón, señor presidente, y eso tenemos que evitar. Tiene que ver la ciudadanía la legitimidad con que actuamos en este Congreso de la República, con la seriedad, con el respeto al debido proceso. Nosotros hubiéramos querido que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tenga todo el tiempo necesario, prudentemente necesario, para poderse defender. Por eso hemos advertido, nosotros no vamos a estar ni vamos a acompañar a votaciones o pedidos de que se acorten los periodos. Debemos dar la máxima garantía, debemos recuperar la legitimidad ante la población. Ustedes no transitan por la calle, señor. Minuto final, congresista, por favor. Gracias, señor presidente. No hemos visto cuando transitamos por la calle el rechazo que existe de la ciudadanía a la clase política, a los sectores políticos en general. No es sinónimo de corrupción, señor presidente, decirle que a uno se dedica a la política o tal persona es político y la población dice entonces si es político es ladrón. Tenemos que el señor
presidente, cuidar las formas, y en ese sentido nosotros vamos a solicitar que el plazo después, si es que se aprueba esta admisión a debate se aprueba la moción a debate, señor presidente, sea debatida después del 5º hasta el 10º día, señor presidente, para que el presidente de la República tenga todas las garantías necesarias para poderse defender. Y no defendemos a Pedro Pablo Kuczynski, sino defendemos al Estado de Derecho, defendemos al pueblo peruano que requiere recuperar la confianza en sus políticos, en el Congreso y en el poder, en todos los poderes del Estado, señor presidente. Señor presidente, finalmente nosotros hacemos una invocación a toda la representación nacional que no vemos bajo la lógica de gritar al ladrón, al ladrón, al ladrón para encubrir a los ladrones. Tiene la palabra congresista García Belaúnde, por Acción Popular. Presidente, es una hora trágica para la República. Aquí arriba, en este balcón, usado casi exclusivamente en ceremonias oficiales para la familia presidencial, estaba el señor Sepúlveda, el hombre, el socio, amigo de toda la vida del señor Kuczynski, que evidentemente hacía negocios con él, para ambos o para él. Pero resulta que Sepúlveda cobraba $4 millones en First Capital. Qué raro. ¿Eso era McKinsey? ¿Qué cosa era First Capital? Una compañía casi unipersonal, con 2 trabajadores. ¿Podía cobrar $4 millones? ¿O es que cobraba gracias a Kuczynski esos $4 millones? ¿O es que era un poco el Maiman de Kuczynski? Era una persona que cobraba gracias a las influencias de Kuczynski. Y por eso es que nosotros nunca lo apoyamos en la campaña. Y lo dijimos inclusive que no votaríamos por Kuczynski, tampoco por la otra opción. Votamos en blanco. Ahí están nuestros votos registrados, por lo menos declarados en su momento. Porque con todas las virtudes que podía tener el señor Kuczynski, era un hombre muy ligado al mundo de los negocios y muy vinculado a ellos y defensor de ellos. O sea, un lobista profesional que no tiene nada de malo, pero que a hacerlo presidente ya la cosa cambia. Hay que recordar lo que decía Vargas Llosa en su novela El pez en el agua. Decía Vargas Llosa que cuando fue a visitar a Collor de Mello a Brasilia, cuando era candidato, ahí está, página 250 y tantos, pueden revisarla. Depende de la edición, pues, si es populibro, si es falsa edición o una edición de Alfaguara. Pero ahí está, dice, el señor Kuczynski llegó y empezó a hablar. Hablaba mucho. Tan es así que Collor de Mello se sintió incómodo y me jaló, dice Vargas Llosa, a otra habitación para hablar solos, porque no podía hablar con Kuczynski presente. Y luego dice, a la salida, Kuczynski sacó de su billetera, de su bolsillo, tarjetas que empezó a repartir a todos los hombres de negocios brasileños que estaban ahí. Bueno, eso era. No tiene nada de malo en realidad. Pero claro, cuando llegas a la presidencia de la República con tantos contactos, es difícil y complicado. Cuando tienes una empresa unipersonal y eres ministro de Estado y tu socio y amigo, el de acá arriba, el vinculado a la familia, casi un hermano, es el que cobra todo, $4 millones, tú dices un poco raro, algo está pasando aquí, porque el señor Kuczynski dice, Westfield es de mi propiedad, pero nunca he estado a cargo de la gestión de la empresa cuando he ocupado un cargo público. Sin embargo, acá hay una serie de correos de su secretaria, Jesús Kisich, que hay que citar a la Comisión Lavallato, como a Sepúlveda, que pedimos que se lo citen hace 6 meses y hasta ahora no se presenta. Dice acá, Jesús Kisich, dice, el doctor Kuczynski estaría de acuerdo con el cambio de la 10ª cláusula y que se pague en efectivo o transferencia a la cuenta de Westfield USA, lo que decían los abogados. Saludos, Jesús.
Aquí está. Y tengo más correos en ese sentido. O sea, Kuczynski revisaba todos los contratos, revisaba todos los cargos, hacía todas las transferencias o participaba en ellas o disponía cómo se hacían. Bueno, eso no se ha dicho, lamentablemente. Se nos ha querido ocultar esa información. Y entonces llegamos a un momento en que nos vemos obligados a participar en este debate que va a ser muy triste para la nación. Acá solamente han sido declarados vacantes 2 personajes en la historia de la República: Fujimori, historia reciente que todos conocen, y Billingur, el año 1914. Claro, porque entre otras cosas pedía postergar el plebiscito Tacna y Arica, y era casi una traición a la patria. Pero acá estamos hablando de negocios del presidente de la República que sí preocupan y que preocupan muchísimo. Pero sabemos nosotros, por eso es que no lo apoyamos, porque él fue el artífice de muchos cambios en leyes para beneficiar al gas, etano con metano. El etano vale más y lo comparó al metano. Se cambió una norma para que sean iguales y no son iguales. Es como pensar igualar la gasolina de 97 con la de 84. Eso se hizo también. Y se hicieron el cambio de impuesto a la renta en el gas que se sacaba, el que se introducía y se devolvía, no se pagaba la regalía. Y hoy día los mexicanos consumen gas peruano 18 veces más barato que los peruanos por su propio gas, pagan por su propio gas. Por eso es que Acción Popular no quiso apoyar a Kuczynski, nada personal, simplemente que Kuczynski confundía o confunde el interés público con el interés privado. Y un político no puede tener ese tipo de confusiones, no las puede ni las debe tener. Sin embargo, presidente, creemos que hay que guardar el debido proceso. Creemos que hay que escucharlo, todo lo que sea necesario, que haga todos los descargos fundamentales. No nos apresuremos, no nos precipitemos. Está en juego la salud de la República, la salud moral, económica, política, social de la República. Hagamos las cosas con calma y tomemos la mejor elección. Pero en todo caso, el debate ya se ha abierto aquí, presidente, y hay que continuar. Nosotros no hemos firmado la moción de la vacancia, pero queremos sí un debate sobre el tema. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez por cédula parlamentaria perista. 5 minutos. Gracias, presidente. Expreso la posición que tiene nuestro partido y nuestra bancada frente a estos lamentables sucesos que el Perú presencia con atención y que reclama como correspondencia al soberano voto que nos dio mucha firmeza, pero serenidad. Yo no voy a hacer mi intervención cargada de insultos, de dicterios, de adjetivaciones para que puedan brillar en un medio de comunicación. No, presidente. Creo que esta hora reclama que este soberano parlamento ilustre al país, muestre la información. Por eso es que nosotros democráticamente hemos respaldado esta solicitud de vacancia que tiene como amparo constitucional aplicar los alcances del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que es la incapacidad moral permanente. Acá no estamos haciendo un juicio político, acá no estamos haciendo una acusación constitucional que tiene otros caminos, la infracción a la Constitución, el delito de función. Y mucho se ha discutido. Y aquí preciso un recuerdo histórico que ha hecho Víctor Andrés García Belaúnde, un reconocido y prestigiado historiador. Hay 3 presidentes en la República que fueron, tres, que fueron vacados por incapacidad moral. José Mariano de la Riva Agüero en 1823 fue vacado por incapacidad moral. En 1914, Billingur por incapacidad moral. Causas: las tensiones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, como bien lo ha explicado Víctor Andrés García Belaúnde. Y en esos procesos, y especialmente en el que se planteó la tercera vacancia por incapacidad moral, que fue la del año 2000,
los procedimientos parlamentarios no estaban tan ajustados al marco del respeto al debido proceso y al derecho a la defensa. Hoy sí podemos decir que a la luz de esa experiencia, no solamente hemos consagrado en la Constitución, sino en el reglamento, escrupulosamente el derecho a la defensa de la persona a la que se le imputa una conducta reprochable, grave. Ese es el tema. Y sobre la cual nosotros tenemos que deliberar. No somos jueces, no vamos a imponer una sanción penal. No reemplazamos a la Comisión Lavallato, que se entienda bien, como se ha dicho. ¿Qué va a pasar con la Comisión Lavallato? No va a pasar nada, la Comisión tiene otros objetivos. Esto no es un procedimiento de acusación constitucional que tiene otro camino. No es algo que nosotros hemos creado. La incapacidad moral hoy día tiene en el reglamento del Congreso y está impregnado de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de quien es el alto magistrado de la República. ¿De qué se trata, queridos colegas? ¿De qué se trata? Por eso es que yo no voy a valorar ni hablar de cuentas, ni hablar de hechos que ha mostrado legítimamente la Comisión Lavallato. Y que, como lo he dicho públicamente, esa es la importancia de las investigaciones parlamentarias. Mientras a los que les encargamos la administración de justicia voltean la cara sobre hechos, aquí este Parlamento advierte. Hechos que tienen que ver y que tienen que ver con una conducta que ahora reprochamos. Porque el país no puede aceptar, señor presidente, que se utilice la dignidad de la investidura presidencial para cambiar o invertir el orden lógico de los hechos y los acontecimientos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros? El presidente de la República, cuando se le han imputado hechos que no tienen que ver con su función de presidente, sino anteriores a él, ha utilizado la investidura presidencial primero, mi apreciación personal, para bloquear la investigación parlamentaria. Al no querer asistir a dar su testimonio, que es una contribución con la salud moral y democrática del país. Y segundo, lo que tenemos que evaluar la próxima semana, cuando, de acuerdo al reglamento, tengamos que debatir la solicitud de vacancia, a la luz de esos hechos, evaluar 3 casos concretos en el que el presidente de la República no ha dicho las cosas como son y las ha materializado a través de documentos utilizando la investidura presidencial. Esta figura de la incapacidad moral permanente, que a diferencia de la infracción constitucional, que a veces cuando uno hace una interpretación de la infracción constitucional es un poco atípica, indeterminada. Hay que hacer a veces un análisis omnicomprensivo para entender la infracción constitucional. Aquí no. Aquí estamos solamente a través de este procedimiento especial de la vacancia por incapacidad moral permanente. Estamos viendo si estas conductas que deben ser de respeto a la institución parlamentaria, máxime si vienen del presidente de la República, si estas conductas deben ser reprochables gravemente. Eso es lo que vamos a ver nosotros. No vamos a evaluar si es colusión o especulado, eso lo está viendo el fiscal. Por eso que no nos parece bien que el presidente se escude diciendo, levanto mi secreto bancario y me voy al fiscal que me investigue. ¿Quién dice que el Parlamento lo va a condenar a 20 años? ¿Que le va a imputar tal o cual delito? No. Lo que nosotros, como bien lo dice, en una parte la moción que hemos firmado, estamos y tendremos que evaluar una conducta que es gravemente reprochable. Haber querido sorprender al Congreso y a través del Congreso al país con información inexacta. Y lo más grave, presidente, es que se ha utilizado la institución presidencial. Si hay algo en lo que están de acuerdo todos los constitucionalistas, es que esa institución presidencial está premunida, impregnada de dignidad. Hay que garantizar la dignidad. Y cuando aquí se dice hay que respetar el debido proceso, respetemos también esa dignidad que tiene la investidura presidencial y no sustentemos nuestro voto a favor o en contra en agravios, en dicterios, en insultos. 3 minutos a con eso, bancada. Que hacen que este Parlamento se vea como si fuera otro escenario que no tiene que ser.
Presidente, se nos ha encargado y se nos ha puesto sobre nuestros hombros la delicada responsabilidad de dirimir en democracia. La característica de este proceso es que es en democracia dirimir si esa conducta permanente y sistemática es una conducta grave, reprochable, que puede hacer que el presidente dé un paso al costado para poder restablecer esa imagen, esa intangible dignidad que debe tener la institución presidencial. Sobre los hechos y el fondo de los acontecimientos tendremos el próximo jueves la oportunidad en el debate y la votación si vacamos o no al señor presidente de la República de hacer un recuento de ellos. Pero creo, presidente, que hemos avanzado. El artículo 89 del reglamento es garantista. Le garantiza al presidente el derecho a defenderse, al que pueda rebatir y diluir los argumentos que sustentan los fundamentos de hecho de la vacancia presidencial. Y sí creo, presidente, y sí creo que ni siquiera debemos dar la imagen de angustia, algunos estamos apresurados. Y diré que el APRA acompaña todo aquello que vaya dentro del marco de la Constitución. Y la Constitución es muy clara. No vamos a auspiciar ni apoyar salidas políticas que sean fuera del marco de la Constitución. No estamos saliendo de un golpe de Estado. No estamos saliendo de una autocracia. Vivimos en un orden democrático. Y la Constitución, cuando nos plantea la vacancia, nos da la solución constitucional, si la determinación del Congreso es en uno u otro sentido. Ese es el compromiso que históricamente ha dicho el APRA. Y cuando hemos gobernado veces el país, hemos respetado dos cosas escrupulosamente: el plazo constitucional y las libertades fundamentales, especialmente la de expresión, sobre la cual se desarrollan las demás libertades. Ahora, en esa posición que siempre hemos tenido de respeto a la Constitución, porque somos un partido democrático que nació a la vida hace 87 años, nosotros decimos que vamos a actuar garantizando ese debido proceso, el derecho a que el presidente se defienda. Ojalá, Dios quiera, ojalá que el próximo jueves que nos va a acompañar pueda diluir, pueda desvirtuar lo que nosotros objetivamente hemos visto. Pero es este Parlamento, no somos de ninguna manera, al promover esta acusación o esta, solicitud de vacancia, no estamos generando inestabilidad e ingobernabilidad. Se nos ha alcanzado la sagrada responsabilidad de diluir, de dilucidar esta solicitud, y hagámoslo con firmeza, con contundencia, sin mancillarlo con adjetivos y dicterios. ¿Qué puede ganar un titular ahora? Pero no prestigia la institución a la que pertenecemos y con mucho honor representamos, como es el Congreso de la República. El APRA, presidente, apoyará y apoya esta solicitud porque es absolutamente constitucional y porque creemos que los hechos que hoy día se discuten, esta conducta grave, reprochable, tiene que dilucidarse en un ámbito como este, y que ojalá, Dios quiera, que el presidente de la República pueda levantar estos graves cargos. De lo contrario, presidente, el Congreso tomará soberanamente una decisión que tiene que ver con lo que siempre he sostenido: tenemos que hacer una corrección constitucional. El país está por encima de cualquier persona y tenemos que dar muestras que las instituciones están por encima de las personas. Y cuando una persona tiene una conducta moral gravemente reprochable, hay que ponerla al costado para que no pueda de ninguna manera pervertir el respeto que deben tener las instituciones públicas. Me pide, presidente, para terminar, una interrupción el congresista García Belaúnde, con mucho gusto, si Dios lo permite. A ver, ya está en su tiempo adicional. Congresista García Belaúnde, por favor. Ya está terminando, congresista Velázquez. No, presidente, como me he mencionado, solamente una pequeña precisión. Rebodoro cayó por el balcón la rebelión de Balconcillo, ¿no? La revolución de Balconcillo, en realidad, ¿no? No fue exactamente una institución del Congreso, ni se puede considerar tal, porque además el tema de vacancia recién empieza, presidente, a través de la Constitución de 1839, no de la del 23, porque en esa época no existía esa figura, presidente. Gracias. Voy a continuar con esta Velázquez. Presidente, yo me alegro de esa corrección porque he logrado sacar una tesis doctoral de la Universidad Católica, la referencia histórica, pero no voy a poner en tela de juicio, no voy a entrar en una discusión histórica, pero sí fue destituido por incapacidad moral José Mariano de la Riva Agüero en 1823.
Así está en la historia el registro. Pero bueno, no es una discusión. Para terminar, presidente, yo espero que estemos a la altura de la responsabilidad, colegas parlamentarios. Hay que honrar, así como exigimos la dignidad, el respeto de la institución presidencial, y por eso nos vamos a pronunciar, respetemos la dignidad de este Parlamento, donde reposa soberanamente.